hay distintas adaptaciones que tienen las plantas para que sus propágulos puedan ser transportados por el viento. Traté de buscarles algunos ejemplos de especies nativas, autóctonas de nuestra región, y cuando no encontré de Argentina busqué algunas de Sudamérica, porque así empezamos a manejarnos un poquito con nuestra flora y nuestra fauna, y vamos de paso empezando a conocer nuestra propia biodiversidad. Por ejemplo, una de las situaciones es cuando los frutos tienen formas de sámaras, es decir, son frutos secos, alados. Entonces, como ejemplos de frutos alados de nuestra región, encontré algunos que son, por ejemplo, el caso de Heteropteris glabra, el Ibirapitá, que el nombre de la especie es Peltophorum dubrum, las tipas, tipo Anatipu, Monina lawrenceana y otras plantas que en vez de tener frutos salados tienen semillas saladas, como por ejemplo el maitén, Maitenus boaria, el ciprés de las Huaytecas, Pilgerodendrum uífera, el ciprés de la cordillera, Australocedrus chilensis, el raulí, Nothofagus alpina, el roble pellín, Nothofagus obliqua, el notro, Embotrium coccineum, el radal, Lomatia hirsuta, el jacarandá, Jacaranda mimosifolia, el quebracho, Schinopsis balanzae. Luego hay otro tipo de frutos que son globosos y livianitos y que son trasladados, tipo como esos que se prenden en Año Nuevo, los farolitos chinos que prenden en Año Nuevo, así son livianitos y son trasladados por el viento, como por ejemplo el caso de Physalia pubescens y otras especies del género Physalia. Luego hay muchos que tienen vilanos, ¿sí? Los llamados panaderos, típico la flor diente de león, ¿sí? Pero que vamos a ver algunas especies que son nativas de nuestra región. Entonces tenemos, por ejemplo, una flor que es la vara de oro, Solidago chinensis, es una planta que produce vilanos, Misodendrum punctulatum, Alice argentea, la muticia naranja o quiñilhue, flor provincial de Neuquén. La especie es Muticia decurrens. Estos obviamente son algunos ejemplos de los miles que podemos encontrar en la naturaleza. También ceiba especiosa, ¿sí? El palo borracho. Si bien no es un vilano, la estructura que tiene, ustedes no sé si prestaron atención al fruto, que tiene como un contenido cuando madura, el contenido es como algodonoso. ¿Se acuerdan cuando maduran los frutos del palo borracho? Parece que los pisos de las plazas y de las calles están sembrados de algodón. Bueno, esa estructura algodonosa también es muy liviana, es susceptible de ser arrastrada por las corrientes de aire y puede entonces también dispersar las semillas por ese mecanismo. También hay semillas con pelos similares a los vilanos, pero en vez de ser frutos son semillas, como el caso de Asclepias curasabica, que además es la planta de la cual se alimenta la mariposa monarca. Luego tenemos un montón de plantas estepicursoras, ¿sí? Estepicursoras, ¿vieron las películas del lejano oeste con esas plantitas secas que ruedan? Sí, bueno, esas plantas se llaman estepicursoras, que es como es la estrategia dispersiva.
Son plantas anuales que cuando maduran, cuando las semillas ya están maduras, toda la planta se seca y es arrancada de cuajo por el viento, es arrastrada y a medida que va siendo arrastrada, las semillas se van cayendo y se van dispersando. Bueno, como ejemplo de ese tipo de estrategia dispersiva, no encontré demasiado en nuestra región. Encontré algún artículo que dice que hay varias amarantáceas que tienen ese tipo de estrategias, pero no pude encontrar cuáles. Encontré un amaranthus que está naturalizado, es exótico pero está naturalizado, que es Amaranthus albus o bledo blanco. ¿Vieron cuando decimos me importa un bledo? Bueno, acá está. Los amaranthus son las plantas a las cuales se les llama bledo en algún lugar o antiguamente, no sé. Ahora ya no sabemos lo que es un bledo. Eso es un bledo, un amaranthus. Cuidado, algún día un ejército de bledos se lanzará sobre los hispanoparlantes para vengarse de tantos siglos de ninguneo. Otra especie que también es exótica naturalizada es Salsola cali, que se la conoce como cardo ruso. Y esa es la que vemos en las películas del lejano oeste. Miren, y no es el lejano oeste, es en el auge. Una planta que sí es nativa de nuestra región es Panicum bergi, que se la conoce como paja voladora. Plantas que utilizan la anemofilia como forma de dispersión de sus gametas, es decir, del polen. Los ejemplos típicos son los bosques de coníferas del norte, donde las liberaciones de polen se hacen de manera masiva. Pueden ver cómo se forman nubes de polen muy visibles, ¿sí? No apto para alérgicos, los bosques de coníferas en esa época del año. Y en el caso de nuestra región, también en los bosques fríos del sur, las especies de Nothofagus utilizan el viento como vector diseminador del polen. No encontré ninguna foto donde se puedan ver esas nubes de polen como en las del norte, pero sí se utiliza eso. También el coligüe, Chusquea culiu o algo así se pronuncia, no sé cómo se pronuncia, le tenemos que preguntar a Lía cómo se pronuncia. El coligüe, vamos a decirle coligüe, que es la caña típica también de los bosques del sur, utiliza el viento como mecanismo dispersivo, ¿sí? Las plantas que tienen este tipo de mecanismos dispersivos suelen tener flores que no son atractivas porque no atraen polinizadores y tienen las anteras muy expuestas, de manera tal que cuando maduran y se produce la antesis, ¿sí? la apertura de las tecas de las anteras para liberar el polen, ese polen esté mucho más expuesto a las corrientes de aire. Entonces las anteras están muy expuestas, son colgantes, pero las flores son inconspicuas, no se ven, no son llamativas. En el caso del coligüe, datito así aparte, no sé si saben, es una planta muy interesante porque tiene una floración, se calcula que aproximadamente cada 70 años. La planta florece una vez y muere. Y las floraciones de todas estas plantas que tienen este tipo de estrategia dispersiva están sincronizadas de modo tal que aumenta la eficiencia. Todos los estigmas van a estar receptivos al mismo tiempo, todos los ovarios de las partes femeninas de las plantas o los individuos femeninos van a estar receptivos al mismo tiempo y el polen es liberado al mismo tiempo. De esa manera aumenta la eficiencia de la polinización. En el caso de las cañas entonces de los coligües, la floración ocurre aproximadamente una vez cada 70 años, ocurre de manera sincrónica. ¿Qué es lo que pasa? Al haber muchísima disponibilidad de alimento, aumenta muchísimo la población de los ratones colilargos, que son los que transmiten ¿qué cosa? El hantavirus. Entonces los brotes de hantavirus son coincidentes con los momentos de la floración del coligüe. Otros organismos no vegetales que utilizan muchísimo el aire como medio dispersivo son, por ejemplo, los hongos a través de la eliminación de esporas. Los ácaros se dispersan también mucho a través del aire, especialmente los oribátidos, que tienen unas adaptaciones que les permiten ser arrastrados por las corrientes de aire. Y luego muchos insectos, por ejemplo, y animales pequeños, estando sobre alguna estructura muy volátil, como por ejemplo una tela de araña, una baba del diablo, ese tipo de cosas,
pueden ser arrastrados y dispersados por las corrientes de aire.